Buenas tardes, compañeras, compañeros, jóvenes y señoritas, niños y niñas. Espero que se encuentren bien. Y bueno, lo primero que quiero preguntar es, ¿estamos listos para un examen? ¿Sí o no? No, profe. No, no, ¿Por qué no? ¿Qué ha pasado el, con... el segundo tema ha pasado volando, volando. Y creo que igual a lo que estoy viendo ahorita en la pantalla, vamos a hacer ahora el tercer tema, pero el segundo tema creo que en una o dos clases lo hemos hecho. ¿Por qué? Muy rápido. Es que son aplicaciones de todo lo demás de Newton Raphson, punto fijo y Wettstein. Ese es el detalle. Y bueno, sí es un poco rápido, no puedo decir que no, pero no es solamente una aplicación, cambia la fórmula. Y te vas a dar cuenta de que con Euler y todos los demás son muchísimo más fáciles, inclusive. Esta parte es un poco más fácil. Sin embargo, ¿qué haremos? No sé, yo estimo que como mínimo el miércoles será el examen, ¿verdad? O pueden decir, en el peor de los casos, que sea jueves. ¿Por qué? Bueno, pues jueves. Un jueves más, un jueves menos, no nos va a matar, ¿no? Y nos daría 24 horas más de vida. Así es que veremos. ¿Cómo les fue con esto de la pregunta del laboratorio que les dio el ingeniero? ¿Se ubicaron? No, a conciencia, a ver qué pasó. ¿O es por eso que están 30 y ya no 40 en línea? A ver, de las damas. Patricia, Andrea, ¿cómo les fue? Sí, buenas tardes. A mí no muy bien que digamos. En primer lugar, como estábamos con video, se me colgaba mucho la máquina. Estaba trabajando con la cámara de la máquina y al mismo tiempo estaba usando la MATLAB y se me cortaba cada rato la computadora. Y después me faltaba un poquito ordenar las ideas para poder plasmarlo en MATLAB. Mm, qué bacana. Bueno, eso era un problema de la computadora. Y les sugiero, si es que les da problemas la computadora, más que nada si es que se congela un par de segundos y luego vuelve a funcionar aparentemente normal, que hagan una copia de seguridad de sus archivos. Eso es justo lo que me pasó. Yo estaba sobreexigiendo al disco y hubieron varios cortes de electricidad que coincidieron también y bueno, se me cocinó y perdí muchos archivos. Me duele. A ver, ¿quién más? Carla, Kervin, Magalí, ¿cómo les fue? Buenas tardes, sí, más o Dale, menos. más o menos. Cacho, y me perdí en el método de lo que nos decía sucesivos, en eso. Ujú. Pero después logré hacer nomás. Ah, qué bueno, me alegra mucho, ojalá que les vaya bien. A ver, ¿quién más? Kervin, ¿estás ahí? Kervin Delgado Guzmán. ¿Y dónde está? Ya no hay Chalomón. Sí, parece que se han desmoralizado un poquito y bueno, ya están entrando menos, pero todo bien, dice Kervin. Qué bueno, me alegra, hombre. Ya. Ok, ahora lo dejaremos a consideración si es que hacemos un ejemplo más de, de sistemas de ecuaciones o ecuaciones no lineales o
directamente entramos a esto, que serían ecuaciones diferenciales. A ver, permítanme, vamos a crear una pequeña encuesta bien rápida para poder definir esto democráticamente. Bueno, ahí está, entonces lo vamos a lanzar. Sírvanse por favor en elegir la opción más adecuada para ustedes. Y veamos qué es lo que gana. A ver, a ver. Tenemos 88% de participación. Listo. 3, 2, 1 y fin de la votación. ¿Qué creen que ganó? Un ejemplo más. Ok, no hay problema. Hagamos un ejemplo más. No tengo inconveniente con eso. Lo que sí, tienen que estar ya mentalmente preparados para que la siguiente semana se nos tome examen. Yo presumo que el día de mañana nos dirá que toca examen el miércoles, el jueves o el viernes. Pregunten todo lo que tengan que preguntar. Y si me he olvidado las correcciones de alguien, por favor hágame recuerdo nuevamente por WhatsApp. Mis archivos han muerto, voy a tener que descargar otra vez todo. Así es que no hay problema. Ok, entonces esto lo vamos a postergar por unas 8 diapositivas. Y veremos qué hacemos acá. Bueno, a ver, supongo que todos ya han aprendido y están con su libro de Nieves y Domínguez a la mano, porque eso es lo mínimo que tienen y deben tener a la mano, ¿verdad? ¿Quieren la explicación breve de lo que tenían que hacer el anterior en su evaluación o quieren dejarlo así? Sí, por Otro favor. ejercicio podríamos hacer, ¿ok? Ya, vamos a ver. Hacerlo, bueno, no creo que ya vaya a entrar al examen, pero se podría. Vamos a hacer, vamos a explicar qué es lo que teníamos que hacer, ¿sí? Primero que era el problema 4.4. Este problema nos decía que, bueno, pues vamos a agarrar las ecuaciones de Darcy, Weisbach, continuidad, Reynolds, el diagrama de Moody y todo eso que sabemos por operaciones unitarias 1. Entonces, resultando que tenemos un conjunto de ecuaciones, las cuales se representan principalmente por estas 5.74 entre Reynolds elevado a la 0,9. Todo esto elevado al cuadrado y está dividiendo a 1,32,5. 32,5. Listo. Al cuadrado y también tenemos la otra ecuación que dice d elevado a la quinta es igual a 8LQ cuadrado partido por HF G pi cuadrado F. Y también está que Reynolds es igual a 4Q dividido entre I y B. Ahí falta D.
Listo. Como el Inge nos solicitó que hagamos por desplazamientos sucesivos, lo que teníamos que hacer es seleccionar un método. Iba a ser o Newton-Raphson modificado con desplazamientos sucesivos o punto fijo con desplazamientos sucesivos. Lo que sucede es que depende qué tan cómodos se sientan con uno o con otro. Ya saben que para Newton-Raphson necesitamos la función despejada igualada a cero, no importa que sean varias funciones y varias variables, mientras que acá necesitamos una función alterna, ¿verdad? Bueno, el detalle va a ser cómo quieren trabajar, qué van a hacer. Las opciones, como saben, son las siguientes. Una, que empleen un sistema donde estas tres variables sean las que van a determinar. También se podría separar en pares, es decir que o yo tengo dos variables o tengo estas otras dos o las otras dos, o que finalmente simplemente separemos y tengamos eso. Ecuaciones, una ecuación con una incógnita. Entonces, a ustedes les toca decidir en función al enunciado qué es lo que se debería hacer. Para nosotros, lo que se nos ha pedido es que hagamos un sistema de 3 o un sistema de 2. No les decía explícitamente, pero bajo las consideraciones del caso es lo que se podía hacer. No esto. No íbamos a hacerlo de una sola variable, unidimensional, como se diría. ¿Por qué? Porque no existe un desplazamiento sucesivo en univariable. ¿Está bien? Entonces, o hacían de 3 o hacían de 2. ¿Cómo podemos hacer para reducir a 2? Por sustitución. ¿Qué tal si es que, por ejemplo, de acá yo puedo decir fácilmente, puedo decir fácilmente que D es la raíz quinta de 8LQ cuadrado FH sub FG pi cuadrado. Pero esta es una raíz quinta. Y eso lo podría sustituir, ¿dónde? Acá, donde tengo D. Y también acá. ¿Por qué? Porque la idea es eliminar una de estas variables, ¿verdad? Listo. Acá, acá, acá. Ahí está. Esa es una opción. O también podrían despejar Reynolds y sustituirlo donde haya Reynolds. Así les queda otro par. ¿En qué opción estaríamos cuando escogemos despejar el diámetro? Anulamos el diámetro. Vale decir que estaríamos contemplando esa opción que vamos a resolver para el factor de fricción y para el número de Reynolds. Pero, ¿y cómo voy a calcular el diámetro? Una vez que tenga F, lo puedo reemplazar en esa ecuación. ¿En cuál ecuación? En esta, claro. ¿Sí? Entonces, esas eran las alternativas. Ahora, mi problema. Yo sospecho que el problema ha sido un poco entre sustituir y aplicar el método. Vamos a tener dos funciones. ¿Qué método quieren aplicar? ¿Qué método quieren que les explique? O los dos, a grandes rasgos. Los dos mejor. Uno sería que esta función, que yo le voy a llamar f mayúscula para evitar confusiones,
va a depender de dos variables que serían f y re. Tengo que despejarla y lograr que esté igualado a 0. Mientras que esta va a ser una función 2 y esta que es la función 1, que también depende de f y de Reynolds, también despejada e igualada a 0. ¿Qué voy a hacer en todo esto? Bueno, tendré que aplicar en ese caso Newton-Raphson multivariable modificado. ¿En qué consiste Newton-Raphson? En este caso sería de dos dimensiones, porque vamos a tener dos variables, ¿sí? Corresponde que hagamos lo siguiente. Vamos a hacerle este mejor. La fórmula general nos dice que para calcular el siguiente valor de f, yo debo emplear el actual valor de f menos la función asociada con f sub i, Reynolds sub i, y dividido entre la derivada parcial de f1 y la variable que está asociada. Esta f, el factor de fricción, lo estamos asociando a la primera. Eligen ustedes si lo asocian a la primera o a la segunda, pero no pueden asociar las dos a una sola ecuación. Eso sería muy malo. Y esto evaluado en FI Reynolds sub i. ¿Qué más? Para Reynolds I más 1, lo tradicional, primero vamos a anotar, sería que apliquemos Reynolds menos la función segunda con FI, Reynolds I, cierra, divide entre la segunda función derivada respecto de Reynolds con FI, Reynolds I. Esas serían las ecuaciones que tendríamos que utilizar para poder calcular iterativamente los valores. Pero esto es Newton-Raphson multivariable, en este caso bivariable, modificado, pero en este caso, tal como lo estamos presentando ahorita, sería simultáneo. Listo. Perdón, se me escapó. Listo, simultáneo. Pero si yo quiero que sea con desplazamientos sucesivos, entonces acá, como ya tendría calculado f sub i más 1, lo único que tendría que hacer es hacer notar esto, ¿sí? Eso es lo único que va a cambiar. Nada más. ¿Qué les parece? A ver, hasta acá, ¿quién tiene dudas? ¿Alguien tiene dudas? Por favor, disparen. ¿Lo hicieron así? ¿Se confundieron? ¿O lo reducieron a una sola ecuación con una sola incógnita? ¿Qué tal? Julio, ¿cómo lo hiciste tú? ¿Así, cerca, lejos? Lejísimos, con una sola ecuación. Ah, me imagino. De que se puede, se puede. Y si lo has resuelto adecuadamente, van a salirte los resultados, hombre. Pero la instrucción era el chiste. Desplazamientos sucesivos. No hay desplazamientos sucesivos en univariables. Pero bueno, si lo han resuelto y salía, les va a considerar.
pero es el jalón de orejas, ¿no? Ok, esto sería para Newton-Raphson modificado con desplazamientos sucesivos. ¿Y cómo debería hacer si es que planeaba hacer punto fijo? Para el punto fijo, lo primero que debíamos hacer es lograr que de acá salga una función G1 que tenga los parámetros e igualar. Nosotros escogemos si va a estar igual a F o igual a G. Y lo propio de acá, una segunda función que también tenga como parámetros F y Reynolds y esté igualada a la otra variable. Ojo, ustedes escogen si la primera a F o la primera con Reynolds. Así es que no debería ser gran problema. Y sabemos que para calcular el siguiente valor de F, deberíamos emplear G1, FI, Reynolds, I. También para calcular el siguiente valor de Reynolds, deberíamos emplear nuestro Reynolds. Aquí lo he fallado. G2 de FI, Reynolds I. Pero ojo, esto sería simultáneo. Sin embargo, nosotros no queremos que sea simultáneo. ¿Qué queremos? Sucesivo, ¿verdad? Yo quiero sucesivo. En ese caso, como ya tendría calculado nuevamente f sub i más 1, debo emplearlo. Y así se hace punto fijo multivariable con desplazamientos sucesivos. Y si era de 3, bueno, pues el tercero. Hipotéticamente podría escribir que si mi tercera variable era d y yo tenía una tercera función fi más 1, Reynolds i más 1, d sub i. Así tendría que escribirse, tendrían que tener ambos su d sub i más 1 o el subíndice i más 1. ¿Por qué? Serían los que ya estaban calculados, por eso es sucesivo. ¿Alguna pregunta? Esto lo vamos a anotar como punto fijo. Ups, ahí está. ¿Qué tal? A ver, ¿quién más entró? Joseas, Lady. Naira. ¿Qué tal? Ahora ya vieron dónde se equivocaron cada quien. ¿O por qué no debían hacer una sola ecuación? Ojo, la teoría que se les encargó, según indicó el ingeniero, va a ser parte del examen parcial, así es que tienen nota de teoría. Usualmente suele ser un 30%. No desaprovechen esa oportunidad, ¿verdad? Ok. A ver, ¿alguna pregunta de esta parte? ¿Nadie quiere preguntarme nada de esta parte? A ver. Daniela, Stephanie, Alex, Julio no. Mentira. Bueno, entonces ya, está bien. Concluimos en que pudimos habernos equivocado por poquito, por mucho, pero no estaba tan disparatado para muchos, ¿sí? Una cosa, lo que quiero hacer
mucho, 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 mucho énfasis ahora que está en la mayoría, es lo siguiente. A ver, primero, para el examen. Ya saben que tenemos que presentar una hoja, en este caso escaneada o fotografía digitalizada. Esta hojita debe tener sus datos. ¿Qué datos? Nombre y número de carnet. ¿Está bien? Además de la fecha. Saben que al ingeniero le gusta que esté ordenado de esa manera, además que sea muy reconocible. Estas van a ser las hojas. ¿Qué deben contener estas hojas además del membrete? Deberán contener acá, digamos, yo pongo ejercicio 1 y pongo mi función f es igual a 5x cuadrado menos 1 más y. Exagerando. Debe tener las ecuaciones que vamos a emplear. Primero, las ecuaciones. Segundo, el método que vamos a aplicar. Digamos, Newton-Raphson de 2 modificado y que sea simultáneo. Y pueden escribir las ecuaciones o no. Eso ya depende de ustedes para que no se equivoquen tampoco. Lo que sí, escriban los datos, por favor. Digan, por ejemplo, para nosotros teníamos Q que iba de 100, cada 100 hasta 5000. Entonces, no solo lo dejen así, y además tratan de poner la variable que van a emplear en MATLAB para esto. Y pongan todo, por ejemplo, G, que podían algunos poner 32, otros poner 32.17, 32.2, qué sé yo. Pero tratan de ponerlo y hacer esta hoja primero. ¿Por qué? Porque si se ubican en papel van a poder traspasarlo fácilmente. Ahora, y si son varias hojas, igual vamos a hacer lo propio. Acá, para la primera sí es muy recomendable poner el membrete, pero para la segunda ya no hace mucha falta. Pero sin embargo, pónganle su nombre aquí arriba y su carnet también. No como membrete, pero sí como datos. ¿Está bien? Y pongan igual. Problema 2, que digamos que van a hacer un balance o que sea un reactor enchaquetado con flujo de entrada, flujo de salida. Y escriban todo, pongan adecuadamente la temperatura, que el calor, que el área. Y anoten esos datos, por favor. Entonces, lo que necesitamos es que pongan eso de manera ordenada. Y si es necesario, incluso pongan, esta va a ser mi página 1, esta va a ser mi página 2 y para la tercera, claro, mi página 3. ¿Para qué? Para que si por alguna extraña razón se les hubiese desordenado, el ingeniero vea página 1, página 2, página 3, ah, ya se le ha desordenado, no me voy a hacer mucho lío, entonces voy a leerlo de forma ordenada, ¿sí? Eso es para las hojas que se tienen que enviar. Y claro, esto lo van a enviar en formato PDF. De esto no creo que haya mayor duda, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir de las hojas? No mucho. Ahora, del programa. En el programa nos vamos a poner de acuerdo, ¿sí? Mi programita, como de costumbre, tenemos iniciarlo así, ¿verdad? Escribir función, bla, bla, bla. Vamos a poner, por ejemplo, la palabra examen.
examen 1, guión bajo, su apellido y su nombre. ¿Sí? Esto va a ser lo primero. Y después, acá, cuando empiece el programa, entre comentario van a poner su nombre completo y también su número de carnet. Por favor, sigan esas instrucciones. ¿Para qué? Para que sea más homogéneo. Y al final esto va a concluir con su end. Ahora, este archivo, todo este archivo, se va a guardar con el nombre, como lo ven, examen 1 guión bajo, Subieta Roberto, en mi caso. ¿Sí? Y va a tener la extensión .m. No debemos cambiar esto. Por ejemplo, alguien puede estar muy imaginativo y decir, eh, examen para 100% .m. No, no le cambien el nombre. Van a tener un pequeño gran problema y una confusión entre el nombre de la función principal con el nombre del archivo. Tiene que coincidir. No puede, no debe más que nada estar con un nombre diferente. En algunos casos se va a ejecutar y en otros no. Así es que por favor, préstenle mucha atención. Si van a sacar fotos, si van a guardar y alguien dice, no, yo no me llevo muy bien con los PDFs. Yo le voy a hacer un documento en Word. Bueno, no hay problema, pero cumpla con esto, ¿sí? Si va a copiar las imágenes, si va a copiar el código, está bien, pero cumpla con las especificaciones, que es mucho más fácil ahí. Y cuidado, cuidado que estén sacándole foto a su código y lo estén metiendo al PDF y no le envíen el archivo con el código. Cuidado, por favor. Si van a hacer eso, no va a haber que calificar. Y eso de andar transcribiendo es moroso y podemos introducir un error nosotros mismos. Así es que préstenle mucha atención. Nos pondremos de acuerdo adecuadamente. Homónimos pueden existir, pero van a ser pocos, ¿sí? Y se diferencian por el nombre. Pueden tener el mismo paterno, incluso el materno, pero el nombre es diferente. Y además que va a estar el nombre completo aquí dentro con su carnet y eso va a ser totalmente la diferencia, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia al respecto de todo esto? Para luego continuar con otro ejemplo. Muy buena pregunta, Yara. A ver, vamos a leer todas las preguntas. En punto fijo no se pueden usar las combinaciones de ecuaciones. Se puede intercalar si a eso te refieres. El número de problema. Ah, muy buena pregunta. Muy bien. Entonces, como ya vimos que nos causa un inconveniente acá, lo que podemos hacer es mejorar esto y no solamente ponerle examen 1. Podemos poner examen 1, guión bajo, pregunta 1 y apellido paterno, guión bajo, nombre. Cuidado, le están poniendo sus nombres completos. Preferible solo paterno y nombre y acá le ponen el nombre completo.
Entonces lo que vamos a hacer es introducir esto, ¿sí? Y obviamente acá también estaría guión bajo P1. Muy buena aclaración, muy buena pregunta. Quien sea que lo haya preguntado, ¿qué más? Como será más un ejercicio, ya está. Todo debe estar en un solo PDF. Va a ser un PDF y los programas que hayan diseñado. Si son dos problemas, van a existir dos archivos de MATLAB y un archivo en PDF. ¿Sí? Dos problemas equivale a decir un PDF y dos archivos .m. Y si son tres ejercicios, cuatro documentos, exactamente. Y si fuesen exagerando cinco, cosa que no va a ser cinco, entonces sí tendría que ser un PDF y cinco archivos M. Pero no les voy a dar cinco, a menos que sean cinco bien regalados, ¿no? Pero lo dudo, seriamente. ¿Alguien tiene otra consulta o quiere que se le aclare algo, por favor, para que no metamos la pata? ¿Sí? Mientras menos motivos para que nos rebajen puntos demos, mejor. Es necesario realizar un gráfico del problema si es que lo amerita. No es que deban copiar todo el enunciado, por más de que sea digitalmente. Lo mejor sería que hagan un esquema si lo amerita. Imaginen que sea un cristalizador. Vamos a tener la solución madre, vamos a tener los cristales, vamos a tener la solución y vamos a tener el vapor. Entonces, sí me conviene decir esto es F1, esto es F2, esto se llama C y esto se llama W, como típicamente hacemos con el ingeniero Torrico, y hacer el balance de materia y energía. Si el problema lo amerita, hagan un esquema. Imaginemos que sea una torre de destilación, tienen que poner el balance por etapa generalizado para poder desarrollar esto. Pero ya saben que eso también está hecho en el libro de referencia, Nieves y Domínguez. Así es que está por demás decirles que repasen, pero solamente si lo amerita. ¿Está bien? No es que deban hacer un gráfico de todo. ¿Alguien tiene alguna otra duda, pregunta o consulta? Espero haber respondido adecuadamente a su inquietud. Si tienen diferentes versiones del libro, se ha enviado la cuarta versión por PDF al grupo. Si alguien no lo tiene, vuelvo a escribir en el grupo. Por favor, envíenme nuevamente los PDFs y se va a enviar al grupo. ¿Está bien? No hay problema. Así para que todos estemos con la misma versión. ¿Alguna otra duda o consulta? Listo, parece que no. Bueno, entonces ya queda aclarado el tema del examen y cómo va a ser. Ahora sí, vamos al show. ¿Qué problema podemos hacer? De seguro, como ya vimos que en el examen nos tocó hacer eh, este problema el 4.4, ya vieron que hay otros problemas más. Y el problema que le sigue precisamente es uno de reactores, pero con reflujo. Entonces, este es relativamente sencillo.
Como les dijo el ingeniero Zamorano, acá no tenemos que repasar cómo hacer balances o aplicar las operaciones. Lo que vamos a hacer es las aplicaciones, ¿sí? Pueden leer y ver que vamos a hacer el ejercicio 4.5 para resolverlo, ¿sí? El esquema dice que son un par de reactores que van a tener dos flujos. Están esquematizados en mi libro de esta manera. No sé si es que esté... Upa, ¿qué ha sido eso? Y viene de esta manera. Acá nos dice que hay una concentración 1, una concentración 2 y esto una concentración 0. Este flujo se va a llamar flujo F más FR. Y este se llamará el flujo FR, siendo este simplemente un flujo F. Para esta parte inicial nos indica que F vale 25 litros por minuto y que la concentración inicial es de 1.0. Nos dan los valores y los datos suficientes para poder resolver, tal que hallemos cuál será la concentración de A en ambos reactores. Conociendo que esto es simplemente una conversión de A hacia B con una constante y esto tiene un orden de 1.8. El orden puede variarse, claro. ¿Qué es lo que se hace? Se hace un balance de materia porque no necesitamos la energía en este caso. En el caso de los reactores no isotérmicos, vamos a obligatoriamente hacer el balance de materia y energía. Ojo, por favor, revisen eso, Ramírez, un ratito. ¿Sí? Y en ese caso siempre es entrada menos salida menos reacción es igual a acumulación. Y tenemos que aplicarlo al reactor número 1 y al reactor número 2. Este es el 1, este es el 2. Y en ese caso, según el libro, porque ojo, estamos siguiendo el libro, no estamos haciéndolo, porque si existiese algún error en el libro, no tienen que ustedes copiar el error, ¿verdad? La equivocación. Y en ese caso, lo que nos indica el libro dice, y lo vamos a anotar con otro color, es que el flujo F por la concentración inicial de A más FR por la concentración de A en 2 menos F más el flujo R por la concentración de 1 menos el volumen 1 por la constante por CA1 N es igual a 0. Ya medio que podemos apreciar de dónde ha salido cada cosa, ¿verdad? Medio. Y si no estamos convencidos, claro, tenemos que revisar por qué. Lo que yo estimo es que, bueno, pues acá algo está mal en el sentido de los flujos, ¿verdad? Pero veremos. Eso es lo que, si es que existe alguna duda en algún problema del examen, plantéenlo de forma razonable. No digan qué tengo que hacer, sino pregunten. Los flujos me parece que están en sentidos contrarios y debo considerar el flujo de forma gráfica o como yo voy a asumir con este criterio. Listo. Así le preguntan al ingeniero y él les va a responder apropiadamente. Cuidado que estén preguntando, ¿y qué hay que hacer, Inge? Ahí sí que ni yo los protejo. ¿Está bien? F más FR
por CA1 menos FR más F, CA2 menos B2 K CA2 N igual a 0. Listo. ¿Qué tenemos acá? Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Nuestras incógnitas deben ser, de seguro, estas, ¿verdad? Esas serán las incógnitas. Entonces, ¿qué hacemos? Debemos decidir por qué método resolver, para empezar, ¿sí? El método va a hacer la diferencia. ¿Qué método podemos aplicar? Vamos a esquematizar alguno de los dos métodos para poder ver qué resulta. Como opciones. La pregunta, ¿es necesario aplicar multivariable sí o sí? No, a menos que el enunciado lo diga. Si el enunciado dice, resuelva esto, ustedes ya verán cómo lo hacen. Podrían despejar del rector 2 CA2. Si despejo CA2, lo paso al otro miembro, a sumar, restar, multiplicar y dividir, voy a obtener que F más FR por CA1 más B1 por K, CA1 elevado a la N menos F por CA sub 0 dividido entre FR es el despeje de la concentración de la especie A en el segundo reactor. Por lo tanto, yo podría reemplazarlo, o mejor dicho, sustituirlo acá y obtener, este es el reactor número 1. En el reactor número 2 tendría que F más FR sea 1 menos F más FR por todo esto, que lo vamos a llamar asterisco para no escribirlo todo, menos B2 por K por asterisco elevado a la N igual a 0. Solo porque es un poco largo de escribir, no lo estoy poniendo, pero vamos a sobreentender que está todo ahí. En ese caso, ya no tendríamos dos incógnitas, sino simplemente sea uno. ¿Por qué? Eso es lo único que va a existir, que no tendría un valor. ¿Sí? Hasta acá. ¿Alguien se me ha perdido? ¿Alguien se perdió? ¿Nadie? Listo. Todo bien. ¿Qué métodos vamos a usar? ¿Qué método quisieran usar? Acá para multivariable tenemos, ya sabemos, punto fijo, Newton-Raphson y Wettstein. Y para una sola ecuación, bueno, pues está bisección, falsa posición, Newton-Raphson, secante, punto fijo y Wettstein. Entonces tenemos más opciones, ¿verdad? Y lo primero que deberíamos hacer, si es que vamos a escoger trabajar con una sola ecuación, es graficar. Si graficamos, podemos tener una muy buena idea de dónde está. ¿Por qué vamos a graficar esto? Porque está despejado igualado a 0, así es que se puede. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué método podemos explicar? ¿Qué método quisieran ver?
Kervin. Nada, se arrepintió Kervin. A ver, yo la verdad lo haría todo por Newton-Raphson. Es más fácil, ya sea de una o de dos variables, pero es más fácil para mí. ¿Sí? Si intentamos saber la opción que nos indica Newton-Raphson multivariable clásico, ya. Lo vamos a resolver el problema. Primero lo explicaremos. ¿Sí? Ok. Lo que va a pasar es que, recordando la función, vamos a tener dos funciones. A la primera, que sería esta, del reactor 1, que va a ser una función que depende de CA1 y de CA2, que está despejada igualada a 0, y de la función 2 para el reactor 2. Si yo quiero aplicar Newton-Raphson multivariable, pero el así llamado clásico, tengo que recordar que Newton-Raphson multivariable se logra multiplicando el jacobiano por el vector de incrementos e igualando con el negativo del vector de funciones. Eso es. Pero, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es J? Jacobiano. El jacobiano se va a calcular como la matriz de derivadas, es decir, la derivada de la función 1 respecto de CA1, la derivada de la función 2 respecto de CA2, la derivada de la función 1 respecto de CA2, la derivada de la función 2 respecto de CA. Esto es 1 y este es 2, así. Así. ¿Cómo puedo calcular cualquier derivada? Por ejemplo, las dos derivadas de la función 1 las vamos a calcular. Y luego lo vamos a hacer directamente. Vamos a usar aplicando el límite, por definición. Cuando un delta x, o en este caso yo puedo decirle un h tiende a 0, de la función 1 con el valor CA1 más h, CA2 menos la misma función con CA2, perdón, esto es CA1, CA2 y dividido entre h. Ahora, para la otra derivada, vamos a tener que es el mismo límite, pero con la otra función. De esta manera. Y también dividido entre h. Pero para nosotros en MATLAB se va a escribir como una función evaluada, dividida, pero nuestro h va a tener un valor que sería, por ejemplo, 1 exponente a la menos 9. Ese puede ser mi valor de h. ¿Por qué? Porque tiende a 0, es muy pequeño. ¿Qué más? Este jacobiano, desde luego, tiene que estar evaluado en lo que sería CA1 y CA2, que correspondan a cada iteración. La función f no es más que ordenar las funciones como un vector columna. Entonces ya va tomando forma, además que el delta x en este caso será delta CA1 y delta
A2. Ya tenemos todo. Ah, claro. Y me dice menos F, entonces yo puedo ponerle un menos delante de la matriz. Ya tengo casi todo. Lo único que me falta un poquito es esto de los datos. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo, vamos a ir poniendo los datos a medida que avancemos. A ver, ahora sí, vámonos al MATLAB. Vamos a ver qué tal sale todo. Vamos a compartir primero MATLAB. Acá está. Ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que introducir las dos ecuaciones. ¿Sí? ¿Qué ecuaciones son? Bueno, yo lo puedo ver bien acá porque está dividido, pero voy a poner función reactor 45. Fin. Primero, vamos a introducir las dos funciones por separado. Función, yo puedo ponerle t es igual a función 1, bueno, minúscula. Acá está. La función 1 que va a depender de CA1, CA2. ¿Cómo es esta función? Me dice que t debe ser igual a f por CA0. Al final vamos a poner todos los valores que corresponden. No entren en pánico. Acá será f más fr por CA1 menos V1 por K por CA1 elevado a n. Listo. Ya tengo mi primera función. Mi segunda función será muy parecida. Igual le puedo poner esto del t, pero le voy a llamar f2 con CA1 y CA2. Esta función t será f más fr, cierro por CA1 menos paréntesis f más fr, cierra por CA2 menos V2 por K por CA2 elevado a la n. Listo. Ahí está. ¿Verdad? Esas son las dos funciones. Ahora, hay varias maneras. Ya les dije que podemos hacer como una función para que se calcule el jacobiano o podemos hacer los cálculos dentro de la iteración. Ustedes deciden. Yo lo voy a hacer acá, una función aquí abajo que diga función j es igual a una j minúscula, no, a una t, sigamos con la t, es igual a j de CA1, CA2. ¿Por qué? Yo estoy poniendo los parámetros que van a ser siempre los mismos. En este caso, yo voy a determinar que mi h va a ser un exponente de menos 9. Ojo, que se puede poner acá o se puede poner arriba y vamos a ver que es lo mismo. Vamos a crear la derivada de la función 1 respecto de CA1. Yo le estoy poniendo ese nombre. Si quieren le ponen así de largo, si quieren ponerle simplemente ponen D1, punto. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Tiene que usarse esta primera función.
menos esta. Ahora, la derivada está respecto de A1, por lo tanto, acá tiene que sumarse el H. Cuando yo haga la derivada de la función 1 respecto de CA2, esta suma del H la voy a llevar acá. Listo. Y cuando quiera hacer lo demás, estos otros dos, voy a cambiar simplemente la función, porque va a ser derivada de la función 2, derivada de la función 2, y tengo que poner 2 y 2 a todo. ¿Está bien? ¿Alguien se ha perdido hasta ahí? Entonces, lo que yo voy a hacer es ordenar df1 de CA1, coma, df1 de CA2, punto y coma, y básicamente sería lo mismo, pero le cambio a función 2. Esto me va a dar una matriz, ¿verdad? Así. Y claro, me está marcando todo esto porque no le puse punto y coma. Listo. ¿Qué más? Me falta Swend. Listo. Todo bien hasta ahí. Voy a recorrer un poco, voy a hacerle espacio para que se vea también el programa. Hasta aquí, si lo ejecutamos, no me va a decir nada porque no he hecho nada. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que preparar el entorno y también introducir los datos. Por ejemplo, el n me dice que es 1.8. ¿Qué más? F me dice que es 25. Luego CA0 indica que es 1. Después FR, que es 100. V1, que será 80. V2, que será 20. K minúscula, que será 0.2. Ojo, la pregunta acá puede no contener el orden, pero cuando les da las unidades de K, ya podemos saber el orden, ¿verdad? Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? No empleamos ningún otro dato más. No. Ahora toca los valores iniciales. Sea 1, yo le voy a poner un guión bajo, 0. O también puede ser inicial para que se ubiquen. Y decir que yo voy a empezar con 0,1, digamos. Y este segundo también podría ser así. ¿Está bien? Entonces, a ver. Democráticamente, aplicamos el ciclo for o el ciclo while. Los leo, los escucho y veamos qué resulta, ¿sí? A ver dónde está el chat. Mientras gana 2-0. Uy, 4. Ya, ganó mientras. Por goleada. No se han puesto de acuerdo. No importa, está bien. Vamos a hacerlo con el ciclo mientras. No hay ningún problema. El ciclo mientras debe controlar alguna variable. Podemos controlar las iteraciones o podemos controlar el error. ¿Está bien? Para variar, yo quiero controlar el error. Pero si quiero controlar el error, debo conocer el error para poder controlar. En ese caso, también me hace falta la tolerancia. Vamos a establecer una tolerancia de 1 exponente a la menos 3, no muy rígida, pero lo suficiente. ¿Cómo voy a calcular el error?
Nosotros sabemos que el error lo estamos calculando como la raíz cuadrada de una sumatoria, o mejor dicho, de una diferencia que se eleva al cuadrado. Así, que tendría que ser el CA1 calculado menos el CA1 inicial, de esa manera. Y para la otra diferencia también, pero con el CA2. Claro, es conmutativa la suma, no se preocupen. Pero, como vemos, necesitamos el calculado, tanto de la 1 como de la 2. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular. ¿Cómo? Si quiero obtener CA1 guión bajo calculado, ¿qué necesito? CA1 guión bajo inicial menos la función asociada a esta que va a ser la función 1 con, y voy a copiar por motivo pereza, así, CA1 y CA2 iniciales. Listo. Ah, no. Esto estoy tratando de hacerlo por el método modificado y no es así. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder? Tenemos que calcular el jacobiano, tenemos que calcular la función y recién, bueno. Yo voy a escribir JAC, que va a ser el jacobiano, y simplemente es cuestión de llamar a este jacobiano con los valores de la concentración 1 y concentración 2 iniciales. Y ya se va a guardar en esa variable JAC mayúsculas el jacobiano. ¿Sí? Luego, ¿qué más necesito? Necesito F. Pero entra en conflicto, ¿verdad? Yo le voy a poner fun. Así. Quiero que se llame así, para que no entre en conflicto con las variables que estoy manejando. ¿Y eso qué representa? Que va a ser la primera función evaluada en los dos valores y punto y coma con la segunda función. ¿Qué quiere decir? Que he calculado el vector columna con el signo negativo para F1 y F2. Y luego el delta, que simplemente va a ser JAC y dividido entre fun. ¿O es al revés? ¿Qué creen? A ver, probemos clarito. Si no se acuerdan, pueden probar y les va a decir que hay o no hay error. Entonces, ahora necesitamos la actualización. Quiere decir que el CA1 calculado va a salir de el CA1 inicial más el delta en la posición 1. Listo. Ahora, ¿cómo interpreto eso? Porque eso es parte de la programación, pero yo no sé cómo está sacándolo. Ok. En ese caso, lo que tenemos que saber es que delta se está calculando y ya sabemos que si j multiplicado por delta x es igual a menos f, para resolver delta x va a ser menos f, bueno, en realidad j multiplicado por inverso multiplicado por f. Y en ese caso sí se puede escribir j, la otra barrita, y el menos f. Pero este menos, si alguien me va a decir le falta el menos, jaja, es que yo lo puse acá. La función ya tiene el menos de por sí, así es que no es necesario ponerlo. Y este delta x tiene dos elementos, que sería el delta CA1 y el delta CA2. Este es el primer elemento y este es el segundo elemento. Uy, qué choco estoy. Por eso es que se pone
con delta 1 y con delta 2. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta cómo está funcionando. Listo. ¿Ahora qué? ¿Y de dónde salen los errores? Ah, bueno, ya tenemos los errores también, ¿no? Y recién podríamos hacer lo que sigue. A ver, ¿qué nos falta? El ciclo. Mientras el error sea mayor que la tolerancia, vamos a hacer algo. Y ese algo es básicamente repetir todo esto. Pero podríamos repetir desde acá. ¿Por qué? Porque yo quiero y traten de respetar estos espacios que son la indentación para que ustedes mismos se den cuenta dónde está saliendo cada cosa. Acá lo que voy a hacer es cambiar la variable para que sea lo que he calculado hace un rato. Sea 2 calculado. ¿Está bien? Esta es la actualización de valores. ¿Por qué? Porque antes no está sufriendo ninguna actualización. Y si entro con los mismos valores, no me va a servir. Este es el cálculo del jacobiano, el cálculo de las funciones, el cálculo de los deltas, los nuevos valores, el error y listo. Entonces esto sí o sí nos tiene que dar un resultado. Y a ver, vamos a ver qué resultado nos da. Sea 1 calculado, sea 2 calculado. Hasta acá, ¿alguien se perdió? ¿Todos me están siguiendo? ¿Alguien ya ha ejecutado su programa? Si es que lo están haciendo conmigo, claro, y si no, igual no hay ningún problema. A veces es mejor enfocarnos y prestar atención y luego recién hacer el código. Bueno, ejecutemos. Primero lo voy a guardar. Dígame, hábleme nomás, no hay ningún problema, por favor. Reactor 45, listo. Veamos el chat. No hay nada en el chat. Ya está guardado. Y ejecutamos. Cruzando los dedos, voy a recorrer esto un poquito más. Acá. Ejecución. Listo. Resultados del libro igualitos. Igualitos. Sale por el clásico. ¿Qué les parece? Ahora, si quieren vectorializar, hacer que se imprima una tablita o guardar en vectores y con el for hacer las presentaciones con fprintf, pueden hacerlo. Es cuestión de cuánto tiempo tengan y qué tan inspirados estén para la presentación. Yo aconsejo que tengan un código específico para eso y traten de no modificarlo para ustedes porque tienen que entrar en costumbre. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Por favor, dígame algo. Sí, y hay Sí, un Jocelyn. resolver de manera directa. ¿Cómo de manera directa? Dígame. Me refiero a si hay algún comando en MATLAB para resolver como lo hacíamos en sistemas no lineales con Ah, sí, el mismo fsolve también sirve. Se puede hacer eso. Ahora les voy a mostrar esto. Después de hacer esto,
Vamos a crear todo el script para hacerlo y resolverlo directamente. ¿Está bien? Muy buena pregunta, señorita. Ok, gracias, Sofi. Exacto, nos matarán a todos. Necesitas muchas naranjas. Ya. Entonces, yo creo que les ha corrido la mayoría. Alguien puede preguntar, pero no sé en cuántas iteraciones está concluyendo esto. Perfecto, ustedes pueden poner un control de iteraciones. ¿En qué lugar? Como gusten. Es cuestión de que experimenten y vean qué está bien y qué está mal. A ver, desde mañana y vamos a habilitar este mismo enlace para que puedan entrar. Yo voy a estar a partir de las 8 de la noche hasta las 9 de la noche. Quien quiera que tenga alguna duda, pregunta, puede entrar y preguntarme. No hay problema. Sí, eso es lo que vamos a poner, porque yo sé que todos tienen problemas y dudas diferentes. Así es que cuando se den tiempo, de aquí hasta el día del examen, ¿está bien? De 8 a 9 de la noche, yo voy a estar en línea en este mismo enlace todos los días. Así es que pueden ingresar y preguntarme. ¿Sí? A ver, ¿ya lo han ejecutado? Espero que sí. Ahora, la señorita Jocelyn nos preguntaba, ¿y si existe algún comando para que nosotros podamos ejecutar o resolver esto directamente? Claro que existe. Lo primero que vamos a hacer es crear una función. Una función que se llame rector 45 con fsolve. Listo. Yo voy a poner todo esto, pero vamos a hacer una modificación. Acá yo le voy a llamar f minúscula y vamos a tener dos valores acá. Lo que generalmente se hace es esto. T es igual a ceros, 2,1, cierra, y este va a ser el T1. Mientras que todo esto va a ser el T2. Listo. A ver, vamos a... Ahí está. F1 y F2. ¿Qué es lo que falta? Las variables. No tengo ninguna variable. Entonces yo le voy a poner todo esto. Acá arriba. Ahí también le copiaré o le escribiré clc close all. Ya. Ahora, ¿cómo se utiliza este comando el fsolve? Ya lo hemos empleado, solamente que no lo hemos visto para multivariable. Ya saben que fsolve se va a emplear con la función anónima y estableciendo un rango para los valores iniciales. Así, nada más. ¿Qué quiere decir todo esto? A ver, vamos a empezar a rayar. Quiere decir, esta @f se está refiriendo a esta función, a f, a mi función f. Si su función se llama de otra manera, van a cambiar esto, ¿sí? Si se llama patito, bueno, pues le ponen @patito. Listo. Esto son los valores iniciales para las variables que correspondan. ¿Está bien? Si para mí esto es XY, bueno, pues entonces esto tendría que ser X0 y E0. Entre corchetes, claro.
Listo. Así es como se va a ejecutar. A ver, crucemos los dedos y veamos si es que va a salir. Tal vez me estoy rayando en algo. ¿Quién sabe? A ver, guardamos, ejecutamos y volvemos a ejecutar. ¿Qué dice? Bla, bla, bla. Bueno, parece que acá es el error. Uy, uy, uy. No, 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 no. Ah, vectoriales. A ver, veremos. Hay que ver los errores. El mensaje de error es muy importante. Error en la línea 10, error en la línea 230, error en la línea 6. Causado por falla en el objetivo inicial, bla, 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 no se puede resolver. Ok. Entonces, ¿qué estará pasando? Uno de estos dos se nos ha escapado, se me ha escapado. Y también deberíamos aplicar vectores. Acá punto, punto y nada más. Pero yo sé que eso no va a ser la solución. Así es que veremos, porque miren, nuevamente ejecuto y error. Si nos olvidamos cómo funciona cualquier comando o función, ya saben que le pueden dar clic a esta fx y escribir el comando fsolve y nos va a dar esto, resolver un sistema de ecuaciones no lineales. Aquí está la ayuda, le damos clic a la ayuda, esperamos a que cargue la ayuda y acá está, miren. Si nos olvidamos, ¿qué puede pasar? Se va a hacer esto. ¿Qué dice? Si quiero resolver una sola función, si quiero resolver varias funciones, vamos a ver el ejemplo. Acá está, miren. F1, bla, bla, bla. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se lo ponen? Entonces, la única pequeña gran diferencia es que esto no se concreta acá. Simple y sencillamente eso. Ah, pero sigue fallando. Algo más está mal. Fsolve, fum, pum, 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 pum. Listo. A ver qué dice el comentario del chat. Muy buena pregunta. ¿Por qué dice 230 líneas? Es que estas 230 líneas es del fsolve. Si le damos clic a línea 230, miren, se va a abrir fsolve.m. Y esto es cómo funcionan los comandos. Entonces, acá estamos generando un error nosotros, por alguna extraña razón. Y bueno, eso no lo tenemos que alterar, por favor. Si a ustedes se les ocurre borrar todo esto, su fsolve no va a servir. Bueno, tampoco es que lo necesitamos mucho, pero puede suceder. A ver, veamos qué está pasando acá. Ah, bueno. Ya, la diferencia con esto es lo siguiente. Que en vez de poner CA1 y CA2, lo está cambiando. En vez de CA1 yo voy a poner X1 y lo voy a renombrar. En vez de CA2 voy a poner X2 y lo voy a renombrar. Ups. Así. Pero lo que voy a hacer es, o mejor, no, estaba bien como antes. Lo que voy a hacer es simplemente poner CA, pero con paréntesis al 1 y al 2. Eso es lo que me está faltando, eso es lo que me está fallando. Porque acá se vectorializa. ¿Sí? Esa parte es la que se me estaba escapando. Y acá, simple y sencillamente va a ser CA. Listo. Ahora, ¿cómo voy a resolver esto? Mi CA
va a ser igual a sea inicial. Va a ser igual a esto y listo. ¿Qué más? Mi función, como en el ejemplo, pondremos fun es igual a arroba de f. Listo, y acá va a ser fun con sea inicial. Y ya está. Miren, cierro esto. Acá está la solución. Lo mismo que nos salía hace rato. Y voy a quitar esto de borrar pantalla para que se nos muestre bien. Miren, voy a comentario, ejecutar. Ah, claro, pues la tolerancia. Ahí está. ¿Ven? Los resultados son los mismos. Entonces, si ustedes quieren resolver por el FSOL, se hace de esta manera. Tenemos que poner en una sola variable nuestras incógnitas. Pero si sabemos que son 2, 3, 4 o 5, se deben guardar como un vector fila. Ese es el detalle. Analicen este código y véanlo para sus propósitos a futuro. ¿Sí? Y si es de 3, bueno, pues le aumentamos acá un T3, justo aquí abajo. Y también le aumentamos aquí al lado un CA3, digamos. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta o consulta? Dudas. Listo, parece que no hay dudas, ¿no? Bueno, espero que les haya servido un poco esta explicación y que saben también que podrían reducirlo a una sola ecuación y calcular y nuevamente determinar la simplificación, la sustitución que han hecho. ¿No hay dudas? Última alternativa. Última llamada. A ver qué dice el chat. El código, todo bien. Este es el código. ¿O deseas ver el otro código? Perfecto. Bueno, al no existir dudas, yo creo que damos por concluida la sesión del día de hoy. El video se va a subir lo antes posible. Y ya saben, de 8 a 9 de la noche, de ahora hasta el primer parcial, pueden ingresar a hacer preguntas o a escuchar música, que también voy a poner algo por ahí. ¿Sí? El otro código, con mucho gusto. Acá están. Listo. Entonces damos por concluida la sesión. Espero que haya sido de provecho nuevamente y nos vemos en el transcurso de la semana. Que tengan un buen resto de jornada. Cuídense.